Hola, muy buenos días, bienvenidos. Esto es Junta Médica, el programa de salud de las mañanas de TV Perú. Hoy tenemos un tema muy especial y sobre todo queremos generar conciencia en toda la población. Vamos a hablar de la donación de sangre. Lamentablemente nuestro país continúa situándose, como uno de los que se encuentra en la lista de los que menos donamos. Pero esto va a empezar a cambiar a partir de hoy porque les vamos a explicar en qué consiste la donación, les vamos a contar que esos mitos que muchas veces escuchamos son eso, mitos y son falsos. Así que ya lo saben, empezamos Junta Médica. Nuestro hashtag del día es Soy Donante, así que ya lo sabe, todas las consultas a las cuentas de Junta Médica en Twitter y Facebook. Y también tenemos nuestra línea médica que la van a ver en cualquier momento en su pantalla. Vamos a conocer a los especialistas que nos acompañan el día de hoy en el programa para hablar de este tema muy importante y, como decía al inicio, para generar conciencia, mucha conciencia en la población. Vamos a dar la bienvenida a Patricia Ramírez, jefa de servicio de Banco de Sangre del Hospital del Niño de Breña. También está con nosotros el doctor Denis Arana, hematólogo de salud, y también la doctora Esperanza Mesa Vargas, directora general de donaciones, trasplantes y Banco de Sangre del Ministerio de Salud. Vamos a conocer todo acerca de la donación de sangre, cómo es el proceso, a dónde va a parar la sangre después de que ya ha sido donada, cuánto tiempo de duración tiene, etcétera, porque la sangre también caduca. Atención. Vamos con la información sobre nuestro tema del día. ¿Sabían ustedes que de una donación de sangre se extraen glóbulos rojos, plaquetas y plasma? Cada uno de estos componentes se destina a pacientes diferentes. Una donación de sangre, que equivale a unos 450 centímetros cúbicos, puede salvar hasta la vida de 3 personas y además le devuelve la felicidad a muchísimas familias. El peso mínimo para donar sangre es de 50 kilos y el proceso dura como máximo media hora. Doctores, ¿cómo está la donación de sangre aquí en nuestro país? ¿Hemos mejorado con respecto a otros años o todavía está complicada la cosa? Lamentablemente, los porcentajes de donación voluntaria en nuestro país son muy bajos. La Organización Mundial de la Salud tiene como plan que para el año 2020 todos los países del mundo alcancemos el 100% de donación voluntaria. Es un objetivo bien complicado. Un objetivo bastante ambicioso. En la región de las Américas pretenden que para el año 2019 alcancemos este 100%. Sin embargo, las cifras en Perú no son muy alentadoras, ¿no? Tenemos países, por ejemplo, como Nicaragua o como Cuba, que pertenecen a la región, que ya alcanzaron el 100% de donación. En nuestro país estamos aproximadamente en el 5% de donación voluntaria de sangre. ¿Estamos de acuerdo con los porcentajes? Bueno, dentro de lo que en el contexto actual, a Dios gracias, el trabajo se va desarrollando a través de todos los hospitales de MINSA, de salud, fuerzas policiales, y en un tema de grupo, de equipo, con la camiseta bien puesta a favor de nuestro país, de nuestros niños, de nuestro pueblo peruano. A Dios gracias, eso ha subido un poquito. 1.08, un poquito. Ya no estamos en el 0.6, ahora estamos en el 1.08, ¿no? Pero necesitamos seguir trabajando. Seguir uniendo esfuerzos, y agradecemos desde ya esta oportunidad que nos da para hacer ver de que donar sangre salva vidas, de que nosotros tenemos que adoptar esa cultura de donación. Nosotros como Ministerio de Salud estamos bastante preocupados y comprometidos con la salud de nuestro pueblo. Entonces, para ello, frente a situaciones adversas que son amenazas para la salud, sismos, puede ser accidentes de todo tipo. También podemos ver en el tema mismo ya de cirugías, altas cirugías,
de nivel resolutivo tan importante como son trasplantes de órganos, se necesitan muchas unidades de sangre. Igual, en el tema concreto para los niños, ¿no? Que muchas veces con la afección ahorita con trasplantes de médula, que ya nuestro hematólogo nos comentará ese tema, nosotros tenemos que trabajar por ese insumo tan valioso que son las unidades sanguíneas. ¿No? Y aquí en el programa vamos a aportar nuestro granito de arena, ¿no? Para, como decía, ¿no? Generar esa conciencia y darles a los televidentes toda la información necesaria, ¿no? Para que no le tengan miedo a donar sangre. Vamos a ver, doctores, nuestro caso del día es justo una persona, ¿no? Que es donante. La verdad que no, ha sido muy fácil, o sea, por lo que los doctores que me han hablado, que era de lo más sencillo y así fue, o sea, no he tenido ningún problema. Hola, soy Alejandro Villalón Palacios, tengo 55 años, soy un donante de sangre voluntario. Es un vecino que está enfermo y que lo han operado y necesitaba sangre. Y tiene hermanos, familias, pero ninguno se han aprobado. Entonces hablaron justamente eso conmigo y ya yo vine justamente porque veo que necesitan, ¿no? Hay una persona más que le puede donar. Me sacaron la muestra de sangre para ver si estaba en condiciones, estuviera apto. Esperé un cierto momento y me dijeron que sí, y luego me hicieron bajar acá en la zona de abajo y me hicieron una entrevista, y luego me dijeron que también estaba aprobado. Ya me preguntaron si había viajado, sufría de alguna enfermedad, o había estado enfermo más antes, si tenía, en este momento había tomado pastillas, algún medicamento, todo más o menos una hora. Es algo rápido. Es importante porque hay muchas personas que lo necesitan y muy poca sangre hay en el banco, y entonces es necesario no donar porque hay personas que necesitan. Pediría, ¿no? Por favor, que sería bueno, importante que vengan a donar. Así es, ¿no? Un aplauso al señor que es un donante. Luego vamos a diferenciar más adelante cuando una persona se convierte en donante voluntario, ¿verdad? Ahora vamos a explicar un poco con el doctor, que es hematólogo, ¿no? ¿Cuáles son las funciones vitales que cumple la sangre? Pero antes vamos con estos datos que es importante que usted también los conozca, ¿no? La sangre es el regalo más valioso que podemos ofrecer a otra persona, porque es el regalo de la vida. Y además, atención con lo que viene a continuación. Cada persona tiene aproximadamente 5 litros de sangre que el corazón impulsa a través de las arterias para llegar a todos los tejidos del organismo. Doctor Denis, ¿cuáles son las funciones vitales que cumple la sangre en nuestro cuerpo? En la sangre tenemos 3 componentes principales. Los glóbulos rojos, que son los que dan la oxigenación a todos los tejidos. Las plaquetas, que nos van a llevar en un proceso de sangrado, nos va a detener ese sangrado. Y los glóbulos blancos, ante un proceso infeccioso, van a ser los que van a atacar esta infección. Aparte que tenemos el plasma dentro de los componentes, donde tenemos albúmina, pero los principales son los 3 iniciales. Y cada componente, doctor, tiene un tiempo determinado de vida, podríamos decir, ¿no? Caduca. Exacto. Por ejemplo, cuando separamos la sangre, el paquete globular, más o menos de acuerdo al aditivo, dura de 35 a 42 días. Las plaquetas solo 5 días. Y luego de eso ya no los podemos utilizar. Ya se pierde, ¿no? Bueno, aunque aquí en nuestro país, como realmente nos falta, todo se usa. Exacto, pero ya luego de pasar ese tiempo ya puede ser perjudicial para el paciente. Así es. ¿No? Vamos a ver cuáles son los diversos tipos de sangre. Vamos a verlo ahora en la imagen, ¿no? No, vamos a ver cuáles son los tipos de sangre. Podemos buscar la imagen, ¿no? En la que salían A positivo, A, ¿no? La anterior, ¿no? Vamos a regresar. Ahí está, ¿no? Vamos a ver. Esos son los tipos de sangre que podemos encontrar en los seres humanos. Exacto. Tenemos el tipo A, B, AB y el O. Ese es el grupo sanguíneo ABO, que le llamamos, ¿no? El cual puede ser A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, conforme lo tenemos ahí. ¿Cuál es el más común? El más común que tenemos en Latinoamérica son el O. El O positivo. Es lo que más
tenemos acá, un 70% aproximadamente. ¿Y el que más cuesta encontrar? Los negativos, A negativos, son difíciles de encontrar y a veces esos de ahí tenemos que guardarlos, congelarlos, tener un banco de negativos, de A negativos, ¿no? Muy bien, ¿no? Doctor, vamos a ver cuándo es necesario, por ejemplo, donar sangre. Para ello tenemos aquí un recuadro, ¿no? Como decía la doctora, en pacientes, por ejemplo, que han sufrido accidentes, ¿no? Necesitan una transfusión de urgencia, por ejemplo. Exacto. Cuando hay un sangrado agudo o por ejemplo, en un accidente, se necesita la sangre inmediatamente. En una anemia crónica, usualmente no. Hay niveles, por ejemplo, que dan parámetros internacionales de 5 que podrían necesitar sangre, pero si es crónico puede esperar, pero si es un evento agudo, necesita sangre. Inmediatamente. Pacientes con leucemia que realizamos tratamientos en diferentes hospitales, yo vengo del Almenara, damos tratamientos de leucemia, necesitamos paquetes globular para todos nuestros pacientes, plaquetas para nuestros pacientes, y necesitamos que la gente done más sangre. Ya como se ha comentado, el Perú es uno de los sitios donde menos donan sangre. Me parece que necesitamos más difusión como esto. Así es, ¿no? Y ¿no? desde arriba las políticas empiecen a dar más educación, que donar sangre es lo mejor. Así es, ¿no? A trabajar con más fuerza. A ver, ¿cuándo también es necesario? En pacientes que van a ser operados. Perfecto, claro que sí. Pacientes operados que van a hacer cirugías mayores, se necesita sangre. En trasplantes de órganos también necesitamos, en trasplantes cardíacos se necesitan 10 unidades. En trasplante de médula ósea, como son quimioterapias, usualmente también necesitamos en halogénicos. Hay mucha sangre que se necesita en muchas especialidades. Personas con quemadura, pacientes también, con cáncer, ¿no? que reciben quimioterapia, no solamente los cánceres oncohematológicos como leucemia, también tenemos de tumores sólidos, cáncer de ovario, cáncer de mama, que también necesitan. Vamos a ver en qué otros casos también es casi una necesidad que nos puedan donar sangre. Por ejemplo, los hemofílicos también, ¿no? Pacientes hemofílicos también, ellos por la deficiencia de los factores de coagulación siempre pueden sangrar, tienen tendencias a sangrar. Tratamos de controlarlos con el factor que es lo que le falta, pero muchas veces pueden tener accidente como cualquier otra persona y el sangrado es mayor aún. Y necesitamos transfundir. Claro, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las embarazadas o bebés con complicaciones, ya sea durante el embarazo o también en el momento del parto. Exacto. En pacientes embarazadas también se requiere un mínimo de 10, siempre el parto vaginal hay una pérdida sanguínea de medio litro y en una cesárea de 1 litro, entonces si vienen con una hemoglobina de 8 van a bajar más, se necesita transfundir. Solo que la idea de la transfusión de sangre siempre que se requiera, ¿no? En lo que estamos nombrando, por supuesto, pero si es una anemia crónica, usualmente no se necesita, ¿no? Muy bien, ¿no? Okay. ¿Cuánto es la cantidad máxima que se puede extraer de una persona? Hasta el 10% de su volumen. Más o menos tenemos 70 mililitros por kilo, que más o menos es 5 litros para una persona de 70 kilos. O sea, podemos extraer fácilmente 500 mililitros y no hay problema, que es lo que se extrae 450 mililitros. ¿Y por qué se dice que una persona que pesa menos de 50 kilos no puede ser candidato, ¿no?, para donar sangre? Claro, una persona de 50 kilos debe tener más o menos 3,5 litros circulando de sangre en su cuerpo. Entonces, si le sacamos 450, ya estamos superando el 10%. Luego el 10% el paciente puede hacer alguna descompensación. No necesariamente, pero tratamos de ser rígidos y de no provocarles daño a los pacientes que donan, ¿no? O sea, supongamos el caso, yo por ejemplo, imagínense que no llegue a los 50 kilos, ¿no? Pero soy una persona sana, estoy bien de hemoglobina, ¿no podría donar o en ese caso sí se podría hacer una excepción? Lo que pasa es que si donamos más del 10%, que es más de Ya me 350 descompensaría. mililitros, puede producir algo de taquicardia, hipotensión. No necesariamente, se dice que es más del 15%, pero ya en el 10% se pone Y en mi caso como... no se podría donarme en el 8%. Para Para compensar. Por eso es que se pone como parámetros. Y todos estos parámetros que son, son lo que nos tenemos que regir, porque es como un tamizaje que vienen los pacientes y los van sacando. Pero obviamente se pueden hacer excepciones. La edad también se dice que 55, 60, diferentes países ponen hasta 65. Claro, ¿no? Hoy en día 65. me contaba la doctora Mesa que en Perú ya incluso hasta los 65, ¿no? 65. Es posible. Así es, y en la nueva guía que hemos actualizado con la participación de todos los bancos y los representantes de ello, como ya he mencionado, pues se ha cambiado esa guía. A hoy de 18 a 65 años. Tatuados o que se hayan puesto piercing
Bueno, después de un año. Entonces un poco estamos viendo, así como cuidamos también lo que acaba de sustentar muy bien el doctor, el peso y todo, aun cuando tengamos esas ganas, pero también tenemos que cuidar la salud. Claro. Pero del también buen es donante. importante Sí. considerar que una persona puede donar hasta los 65 años, pero hay que ver el estado de salud, ¿no? Que se Claro, si está en encuentre buen en las estado de salud, condiciones puede ser un adecuadas, ¿no? Porque si es así, no hay ningún inconveniente. Perfecto, ¿no? Otra de quizás de las preguntas que se suelen hacer las personas es si este proceso duele. ¿Es dolorosa la extracción o simplemente no pasa nada? Se le pone como una vía y en 10 minutos debe extraerse toda la cantidad de los 450 mililitros. Como que máximo necesita. ya, ¿cuánto puede durar? Media hora ya. Todo el procedimiento dura media hora, pero la extracción desde que entra y sale debe ser lo más rápido posible, 10 minutos, 8 o 10 minutos. Y también es importante aclarar el tema de los tatuajes, ¿no? Porque se decía mucho años atrás que las personas que estaban tatuadas no podían donar nunca en su vida, ¿no? Luego se decía que 2 años, ahora ya hemos bajado 1 año, ¿no? Y los que tienen piercing también, Lo mismo. sin ningún problema. Muy bien, doctor. ¿Cuál es? No, esa pregunta ya le había hecho, no vamos a seguir conversando, ¿no? De la donación de órganos. Ahora vamos a hacer, perdón, de donación de sangre. Vamos a hacer una pequeña pausa en Junta Médica y ya regresamos porque hay muchísimas consultas más que hacer sobre ese tema. Estamos viendo Junta Médica. Continuamos con nuestro tema del día, es la donación de sangre. Aquí estábamos conversando con los doctores, ¿no? Para aclarar el tema de los valores positivo, negativo. Decíamos, por ejemplo, si una persona es B positivo, ¿no? Y necesita una transfusión de sangre, la O le caería bien. Es posible. Es posible. No habría ningún inconveniente. El O es el donante universal. Universal. Le va al A, al B, a la B. Ajá. Ese le puede servir para todos los tipos de sangre. Menos a la negativa. Menos a la negativa. Todo lo que Así es es. positivo. Todo lo que es nada más. 80%, ¿no? De la Muy bien. población. El 80%. El 80% de la población Es O. Perfecto, muy bien. Otra cosa que hemos aprendido aquí en Junta Médica. Ahora viene una parte importante. Una persona que quiere ser donante voluntario, ¿no? De sangre, primero aclaremos ese término, ¿no? Cuando una persona ya es voluntario. Claro. Un donante voluntario es aquella persona que dona una fracción de su sangre de manera solidaria, no remunerada y de manera repetitiva. O sea, no vale solo con donar No una vez. vale una sola vez para llamarte donante voluntario. Un mínimo de 2 veces al año es lo ideal. Perfecto. Entonces, una vez que ya hemos tomado la decisión de que queremos convertirnos en donantes voluntarios de sangre, ¿cómo debemos prepararnos para esa donación? No es que yo diga, quiero ser donante, me voy al hospital, me voy al banco de sangre y me sacan directamente. No, es no que hay el una... tema de voluntario implica que yo puedo ser un donante voluntario solidario, porque puede ser por algún familiar, algún amigo, pero cuando soy donante altruista y fidelizado y estoy dentro de un registro, esa donación ya va a ser, en el caso de las mujeres podemos donar 3 veces al año, en el caso de los hombres 4 veces al año. En ese sentido, nosotros ya tenemos que definitivamente un registro. Puede ser el Hospital del Niño, el Hospital Almenara, Fuerzas Policiales, Rebagliati, en fin, cualquier hospital, pero ya estamos registrados. ¿Qué oportunidad me da ser un donante voluntario, solidario, fidelizado? Me da la garantía de que tengo la sangre con calidad. Yo como donante estoy controlado, ¿no? Estoy controlado todo el tiempo que voy y me van controlando, porque para que yo sea donante tengo que estar controlado. Pero ¿qué doy como oportunidad? Doy como oportunidad que tengo una sangre por lo menos de calidad y sobre todo que esa calidad se va a redundar cuando no vamos a evitar las enfermedades hemotransmisibles. ¿Qué son enfermedades hemotransmisibles? Tenemos la hepatitis B, la hepatitis C, el HIV, entre otras enfermedades. Entonces, nosotros trabajamos para que la población
sea donante, voluntario, solidario, fidelizado. Eso es importante. Nuestro Perú es muy solidario. Acuérdense que cuando hemos tenido un terremoto, a veces tuvimos que decir, ya, hasta acá nomás, porque todo el mundo llegaba a donar los bancos. Movilizamos y llevamos a nuestro pueblo, a Pisco, toda esa zona, Claro. a través del Grupo 8 llevamos en unos coolers especiales bajo cadena de frío, llevamos las unidades. Pero no esperemos que ocurra No esta podemos clase esperar. de desastres recién para ponernos manos a la obra, ¿no? Sino que hay que hacerlo desde ahora. Las Y- necesidades de sangre son diarias. Exacto, ¿no? Y vuelvo a la pregunta que les estaba haciendo, que era de cómo se prepara una persona, ¿no? Antes de donar sangre. Lo ideal es acercarte a cualquier banco de sangre. Yo les diría el mío, porque tenemos grandes necesidades, pero las necesidades son nacionales. Entonces pueden acercarse a cualquier banco de sangre portando su DNI. Lo ideal es que vengan bebiendo medio litro de líquido y comiendo o desayunando algo muy ligero, libre de grasas. O sea, eso de ir en ayunas, No. contraindicado. No, totalmente contraindicado porque hay más probabilidad de presentar alguna reacción adversa Y durante... el día anterior, por ejemplo, su alimentación puede ser completamente normal. Normal. Una vez que llegan al banco de sangre, presentan su DNI, van a ser registrados, se les va a entregar un formato donde van a registrar sus datos generales y van a ingresar para que se les realice una entrevista y algunas pruebas como es el grupo sanguíneo, el hematocrito y en algunos hospitales al momento también se les realiza la prueba de tamizaje. Luego de eso, si todo está ok, si no se han detectado factores de riesgo en la entrevista, es una persona que lleva una vida sana, un estilo de vida saludable, no tiene ningún problema de salud, procede la donación, que como ¿Hay que firmar bien- algún consentimiento? Exacto, también la persona tiene la posibilidad, más que un consentimiento, de una autoexclusión. Pero como es un donante voluntario, difícilmente se va a autoexcluir. Ese documento lo usamos más que nada en los donantes de reposición, Claro. donde a veces por la necesidad de donar pueden estar ocultando alguna información que podría ser perjudicial para la persona que va a recibir ¿no? esa transfusión. Una vez que todo está ok, la persona pasa a la camilla y como el doctor explicó, la donación no debe durar más de 10 minutos. Así es. ¿No? Entonces se le hace reposar luego de la donación aproximadamente 10, 15 minutos y se le da las recomendaciones del caso, beber líquidos, no hacer muchos esfuerzos físicos. Ahora, luego de una persona que, por ejemplo, toma determinados medicamentos, ¿no? ¿Cuáles en todo caso están contraindicados para la donación de sangre? Bueno, tenemos todo un listado de medicamentos, ¿no? Que también justo en la nueva guía de selección nos han facilitado a todos los hospitales este listado. Lo ideal es que la persona que done sangre de manera voluntaria esté totalmente sana y no esté tomando ninguna medicación, porque lo que menos queremos causarle es daño al paciente, pero también a ella misma, porque si está enferma y dona sangre, de repente su condición puede desmejorar. Claro, ¿no? ¿No? Y si Entonces, ha tenido hepatitis antes y se curó, ¿habría posibilidades? En el tema de la hepatitis Ajá. hay un periodo, pero si definitivamente ha sido hepatitis B, hepatitis C, no puede No, donar. ahí sí no hay forma, descartado No, 100%. definitivamente, porque así como pedimos donantes voluntarios, solidarios, también pedimos Responsables. cuidar, también tenemos que cuidar. Entonces también tenemos que cuidar al mismo donante que ha tenido hepatitis porque no queremos descompensar. Al contrario, tenemos que luchar codo a codo con él mismo para que vaya adelante en mejora de su salud. Y por el otro lado, tampoco podemos permitir que haya el contagio a través de la vía sanguínea, ¿no? O sea, que son enfermedades que llamamos nosotros hemotransmisibles. No. Sanar, curar, por un lado, prevenir, por el otro lado, y tener lo necesario que requerimos para todos los que quieren en el momento, ¿no? Se requiere por muchas razones ya expuestas. La excepción sería si es que es menos de 10 años la hepatitis, ya que debería ser la hepatitis A. Ya así es, en hepatitis A. En hepatitis sí podrían donar. Cuando es A. Cuando es A. Así es. Lo que dice el doctor es cierto, ¿no? Mucha gente dice, yo he tenido hepatitis, no puedo donar.
pero si fue a los 10 años, a los 9 años, Ahí sí, no hay digamos ningún que problema porque lo más probable es que se trate de la hepatitis A. muy bien. En A, o sea, eso en A, hay que remarcar. Así A. es. Sí, porque hepatitis Pero A hay B, varios tipos, atención. pero Tenemos la A, B, la C, B, no. la C, ¿no? La B, Entonces, C, no. esas Muy bien. descartadas. Solo cuando hablamos de la A. Muy bien. Tras la donación, ¿no? Es necesario mantenerse en reposo durante unos 15 minutos más o menos. Se debe tomar líquido y evitar fumar y beber alcohol en las próximas horas. Esa indicación se la tienen que dar sí o sí, Así es. ¿no? Es posible que haya algunos efectos secundarios después de haber donado. Puede haber ligeras descompensaciones, ligeros mareos, si se hace un esfuerzo físico grande, ¿no? Por ejemplo, también una de las cosas que tenemos que tomar precauciones es cuando la persona que pretende donar realiza actividades que implican que esté en bipedestación, o sea, parado De pie, ¿no? mucho tiempo, ¿no? O, por ejemplo, que va a hacer algún trabajo en altura. De repente tenemos un limpiador de vidrios de edificios y si va a estar mucho tiempo en este movimiento de pie, le puede venir un mareo y podría caerse, ¿no? Entonces, cuando nosotros realizamos la entrevista, tomamos en consideración estos aspectos para evitar, como decía la doctora, causarle también un daño al donante. Perfecto. ¿Algo más que agregar? Bueno, pedirle a todos, pedir ser, por favor, donantes voluntarios solidarios. Fidelizados. Acuérdense, fidelizados, altruistas. Nadie está libre de poder producir un accidente, una necesidad tan imperiosa como son las unidades de sangre, es importante. Crear cultura de donación, lo estamos haciendo, a través de los colegios, institutos, universidades, estamos llegando. Tenemos muy buenas respuestas con la participación de las universidades. Hace poco hemos hecho una campaña de donación muy importante en la Universidad de San Marcos. Todos tenemos una gran misión, ser donantes voluntarios. Dona sangre, salva vidas. Eso es lo que nosotros, por favor, les pedimos. Así es, ¿no? Y ya para cerrar, ¿no?, con este tema, vamos a nuevamente a repasar los requisitos que son necesarios, ¿no?, para la donación de sangre. Hombres y mujeres entre 18, aquí vamos a remarcar, 65 años y aquí, ¿no?, en el Perú. Peso mínimo de 50 kilos, ¿no? Hay que responder a los cuestionarios relacionados, ¿no?, con la salud, son muy importantes. Vamos a ver qué otros requisitos tenemos aquí. Realizarse la prueba de hemoglobina, ¿no?, también, y asistir con el DNI. ¿Algún requisito más o esos serían todos los necesarios? Solo el paciente, para que pueda ser donante, tiene que tener un nivel de hemoglobina más de 12.5 en la mujer y en el varón 13. Por eso que se pide esa prueba de hemoglobina. Ok, perfecto. Ahora, ¿un menor podría donar, por ejemplo, con el consentimiento de sus padres o ahí sí tampoco hay forma? Es bastante complicado, ¿no? Porque no solo se necesita el consentimiento del padre, sino que también una serie de documentos legales, firma de un juez. O sea, es un Lo que problema. pasa es que para nosotros tenemos una guía y esta está estandarizada. Entonces, esta guía que hemos estandarizado es para que todos la hagamos cumplir. Así es. Y todo sea dentro de un orden, un proceso que indique, pues, seguridad. Y para eso también, como digo, vuelvo a repetir, tenemos que cuidar al donante, ¿no? Y tenemos que cuidar también al paciente. Es todo un proceso. Toda una cadena, y todo es trazable. Eso es importante. Todo viene con una trazabilidad de tal manera que yo llegue al final de mi proceso con la seguridad, con calidad y con el hecho de haber efectuado una excelente transfusión de sangre que no me traiga problemas posteriores, ¿no? También estamos trabajando en eso. Muy bien, perfecto. Gracias a la doctora Mesa, ¿no?, por todas estas recomendaciones que nos está brindando y a los doctores también. Hacemos una nueva pausa en Junta Médica. Volvemos con más porque hay muchísima más información sobre este tema. Enfócale el mensaje. Muy bien, seguimos con nuestro programa. Estamos hablando de la donación de sangre. En nuestro país cada año, atención, se presentan de 300 a 400 casos de leucemia. El tratamiento requiere necesariamente de transfusiones periódicas de sangre y plaquetas, ¿no? ¿Cuántas unidades de sangre, ¿no?, y también de plaquetas necesitan, por ejemplo, hablando de los niños, al mes?
De los niños con leucemia. Con leucemia, así es. Lo que pasa es que un paciente con leucemia es un cáncer a nivel de la sangre, el cual nos va a producir anemia y plaquetopenia. Va a necesitar sangre, le vamos a dar quimioterapia porque ellos usualmente reciben quimioterapia, aproximadamente son unos 7 ciclos. Dura más o menos un año y con las siguientes quimioterapias duran hasta 2 años. Todo ese tiempo que reciben quimioterapia necesitan sangre. Más o menos, si sacamos al mes cuántos deben recibir, deben estar, de acuerdo a cada paciente, entre 2 a 4 unidades y de acuerdo del peso también. Si hablamos de un niño, como tiene menor peso, puede ser un poco menos, pero en el caso de adulto, por lo menos 2 a 4 cada mes. Eso de sangre. De sangre. ¿Y de plaquetas? De plaquetas tenemos las aféresis de plaquetas, que es lo ideal, es de un solo paciente, se extrae una 250 a 300 mililitros puro de plaquetas, entran a un aparato de aféresis, el cual le va a traer exactamente, y eso más o menos necesita un paciente con leucemia 1 a 2 unidades por mes aproximadamente. Siempre depende de cada paciente y de cada leucemia. Hay leucemias que son muy agresivas, que pueden ser que necesiten mucha más cantidad de plaquetas. El paciente puede tener una herida y estar sangrando y necesita más plaquetas y más paquetes globulares. Pero en promedio, si me dicen 1 a 2 por mes podría ser de cada paciente con leucemia. ¿No? ¿Y cómo estamos en el Hospital del Niño de Breña? Justo, Paola, te quería hablar, ¿no? El doctor ha mencionado algo muy importante, el procedimiento de aféresis de plaquetas. Por ejemplo, cuando un pacientito de nosotros, hace muchos años, necesitaba ser transfundido, qué sé yo, con 6 unidades de plaquetas, antes se tenía que extraer de 6 donantes la sangre total, y la sangre total se fracciona, ¿no?, en paquete globular, plasma y plaquetas, como lo mencionaste, y entonces de 6 personas juntábamos las 6 plaquetas y se le colocaba al niño. Eso significaba 6 veces riesgo de transmisión de infecciones a través de la sangre. Ahora, gracias a este procedimiento de aféresis de plaquetas, como bien dice el doctor, de un solo donante yo puedo obtener hasta 6 plaquetas, lo que disminuye enormemente el riesgo de transmitirle una infección a un paciente. Ahora, sobre cómo está la situación, de todos los hospitales e institutos, como el mío, es muy crítica con el tema de los donantes, ¿no? Eso nos obliga a salir y buscar, realizar actividades, campañas de donación, sensibilización, para poder contar con los hemocomponentes y poder atender a nuestros pacientes. No es sencillo. En el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, mi institución, hemos alcanzado, por ejemplo, un porcentaje de donación voluntaria en este mes de mayo del 72%. Alto, ¿no? Bastante alto. Ahora, si lo llevamos al anual, estamos alrededor del 42-43%. Pero donantes de plaquetas es muy difícil obtener. Más obtenemos donantes de sangre total. ¿Y por qué es tan complicado obtener Porque, como bien decía el doctor, es todo un procedimiento mucho más complejo que donar sangre. Tú, cuando donas sangre, el procedimiento dura 10 minutos, ¿no?, en la camilla. En cambio, cuando hacemos un procedimiento de aféresis de plaquetas, el procedimiento dura 1 hora y media. Y el donante está conectado a una máquina, requiere muchísima mayor monitorización. La gente se asusta de ver una máquina, pero en realidad el procedimiento es bastante sencillo. Puede verse como complejo por todo el tiempo que implica, porque ven una máquina, pero el procedimiento es bastante sencillo, no implica riesgos para las personas. Y no duele también. Bueno, no voy a decir que no duele. ¿Ese sí duele un poquito? El inconcito duele, el inconcito siempre duele, no le vamos a mentir a las personas, pero creo que más dolería ver morir a un paciente, a una persona o a un niño. Así es. Entonces, el hecho de concientizarnos y saber que ese inconcito que voy a sentir por unos instantes me va a permitir salvar vidas, creo que nos debe hacer olvidar cualquier dolor. Así es, ¿no? Y ahora, otra cosa importante que se deben preguntar es de qué forma se almacena, ¿no?, la sangre que uno dona.
No sé si quieren contestar o lo A ver, contesto yo. doctores, a ver. Sí, Lo contesto Muy bien. yo. Los 3 hemocomponentes básicos requieren temperaturas diferentes y tiempos de conservación diferentes, ¿no? El paquete globular, como bien decía el doctor, lo podemos conservar hasta 42 días. El plasma hasta 1 año y las plaquetas tienen una duración solo de 5 días. Por eso es que nuestro mayor problema son las plaquetas, ¿no? Así. Perfecto, muy bien. Vamos con este dato, ¿no? La sangre donada, como ya lo decíamos casi al inicio del programa, tiene fecha de vencimiento, ¿no? Y sus 3 principales componentes cuentan con un tiempo de vida distinto, ¿no? Lo volvemos a recalcar para que la gente no crea que una vez que ya donó, la sangre va a estar ahí un tiempo indefinido, ¿no? No. Y sobre todo, la plaqueta también no dura mucho tiempo, realmente. Perfecto. Más cosas con el tema de la donación de sangre. Por ahí había visto una pregunta también de si las mujeres podían donar cuando estaban con el periodo. ¿Tiene algo que ver esto o no? No, sí pueden donar. Sí pueden donar. Sí pueden donar cuando están compensadas, no hay ningún problema de hemoglobina. Sí pueden donar. Previo a esto, y como ya se ha visto, pasan una evaluación, ¿no? Y no solamente es llenar unas preguntas importantes que le hacemos, ¿no? Unas fichas, sino también entran a ser evaluadas por el médico que en ese momento está llevando a cabo toda la evaluación médica, ¿no? Y las pruebas que conllevan a eso. De acuerdo al nivel de hemoglobina, ¿no? Todo también depende de eso, ¿no? Es importante. Claro, Porque preguntamos también cuánto tiempo dura su menstruación, en qué día de menstruación está, si el flujo es abundante, moderado, leve. Hay bastantes preguntas realmente. Claro. Nosotros tenemos una serie de criterios para determinar si la persona puede ser un donante o no, porque como ya hemos dicho en varias oportunidades, no solo protegemos a nuestros pacientes, sino también protegemos a quien pretende ser donante. Así es, ¿no? Y más cosas. A ver, la meta para el año 2018 es alcanzar por lo menos 60.000 unidades de sangre, que es el equivalente a la donación del 10% de personas registradas como donantes voluntarios. Esa es la meta. ¿Cómo vamos? Porque ya estamos en el 2018, casi a mitad de año. Hemos trazado esa meta y vemos con bastante entusiasmo que sí estamos llegando. A través de la Dirección General que estamos a cargo en el Ministerio de Salud de Trasplantes de Órganos y Bancos de Sangre, promovemos justamente estos temas de donación. Nosotros somos un organismo normativo, reglamenta, pero también trabaja, ¿no? Con todos los actores que tienen que ver con todos los estamentos y estamos llegando ya a la meta. Nosotros debemos de presentar este alcance para este año. Hemos visto que en lo que es indicadores y metas estamos respondiendo favorablemente. El trabajo pues es el trabajo como por ejemplo, ¿no? Porque a través de este medio educamos y promovemos. Entonces, para nosotros es un doble accionar, ¿no? Porque ahora ya vamos a tener una gran población que nos está escuchando y ahora sabe realmente qué es donar. Ahora ya saben que no hay mitos que nos restrinjan. Ahora las cosas ya están más claras. Lo que también se suma a ello es que nosotros estamos lanzando el plan de donación voluntaria. Y en ese plan de donación voluntaria prácticamente vamos a ver nosotros por qué la importancia del donar. El Perú nunca tuvo un plan de donación voluntaria, el compromiso de todos los hospitales a través de ese plan de donación voluntaria y vamos a llegar a este propósito, indicadores y metas porque se va a desarrollar en base a un plan de donación voluntaria con sostenibilidad, porque también hay otro alcance que hay que dar. Los doctores no me van a decir lo contrario cuando a veces no hay ni insumos que les dé la oportunidad de trabajar en el tiempo oportuno, ¿no? Y en el momento oportuno brindar el soporte importante de esa unidad sanguínea. Entonces tenemos que trabajar para que esos insumos estén adecuadamente en los bancos de sangre. Es una política integral, realmente, ¿no? Muy bien. Bien, y aquí estamos hablando de la donación de sangre y vamos con el informe de Aura, ¿no? Que tiene que ver con este tema en su Ruta de la Salud. Hola, esta Ruta de la Salud tiene un propósito importantísimo, donación de sangre. Por eso estamos aquí en el Hospital 2 de Mayo para enterarnos absolutamente de todo sobre el proceso y donar sangre. Así que vamos a verlo.
Cuando una persona se acerca a donar a nosotros, primero tenemos que saber qué tipo de donante es. Si es un donante que viene a donar voluntariamente al hospital o para depositar a un familiar. Entonces, bajo esa primera selección, procedemos a intervenir pidiéndole datos básicos, su DNI, tenemos conexión a la RENIEC, estamos interconectados. Luego lo que pedimos es su peso, si tiene su hemoglobina bien, pasa un primer tamizaje. Un segundo tamizaje es una entrevista personal sobre si es persona de riesgo o no, ha tenido algún riesgo de contacto con personas que pudieran estar enfermas, ¿no? Y podría ser limitante. Y el tercer tamizaje, las pruebas que se hacen en Perú obligatoriamente, son 6 pruebas de tamizaje para HIV, hepatitis B, hepatitis C, HTLV, Chagas y sífilis. Entonces el banco de sangre no solamente pues recibe donantes, sino también hace control epidemiológico. Y en relación a la tecnología, ¿con qué máquinas cuenta el 2 de mayo para asegurar una excelencia en los resultados? Bien, nosotros en el año 2010, por primera vez en Perú, implementamos esta tecnología que se llama quimioluminiscencia. Esta misma máquina que se hace de tamizaje para estas pruebas está en Londres. Este sistema es cerrado, es decir, cuando una persona viene a donar, prácticamente desaparece su nombre. Pasa un código de barras, se coloca en el tubo y la muestra es procesada en esta máquina. La máquina se encarga de todo el proceso, inmediatamente por un sistema de interfase, pasa al software y donde fue entrevistado salen los resultados y se le comunica inmediatamente. Bien, y ahora hablemos de nuestro mayor problema. ¿Con qué frecuencia vienen los donantes voluntarios y los donantes por reposición? Bueno, eso es como una golondrina en el verano. De vez en cuando, incluyéndolo a usted que ha venido como donante voluntario. En el Perú hay un exceso de demanda, o sea, hay gente que necesita sangre y hay poca oferta, la gente no dona sangre. Entonces, si nosotros pudiéramos equilibrar aumentando la cantidad de donantes voluntarios, ya no habría necesidad de que la gente depositara sangre ni que hubiera gente intermediaria que depositara por dinero. Entonces, no se trata de perseguir, se trata de lograr ese equilibrio entre la oferta y la demanda de sangre en los hospitales. Doctor, y si la gente que nos está viendo en ese preciso instante desea venir aquí al 2 de mayo a donar sangre, ¿nos puede indicar horarios, días de atención y cuánto tiempo dura el proceso? Nosotros desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde estamos atendiendo. Se acercan, se identifican con su DNI y eso es todo. Le haremos todas las pruebas totalmente gratuito, todo es descartable, es estéril. La prueba dura 45 minutos. Y si en caso demorase algo, nosotros por correo le enviamos sus resultados. La bolsa de sangre es de 450 mililitros. Si usted saca sangre solo, es obvio que se va a coagular. Entonces tiene más o menos 100 centímetros de preservante. En otras palabras, 450 menos 100 centímetros son 350. Es lo único que se saca a una persona, no se saca más. Excelente, entonces aquí cerramos nuestra ruta de la salud, estamos en el 2 de mayo y ya saben, a venir a donar sangre de manera voluntaria, que es lo que necesitamos. Muchísimas gracias, Paola, regresamos contigo al estudio. Muy bien, Aura, gracias a ti. Así como nos ponemos la camiseta de Perú para alentar a la selección, así también debemos ponernos la camiseta, ¿no?, de soy donante. Ya lo sabe, a donar sangre todo el mundo. Ahora vamos a continuar con nuestro programa, pero ahora viene el segmento de Salud en Acción en colaboración con el Ministerio de Salud, que también nos trae un informe relacionado con nuestro tema. Esta semana se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. En el Perú solamente el 1.08% de la población dona sangre voluntariamente. Hoy vamos a salir a las calles a preguntarle a la gente por qué no dona sangre. En mi caso no puedo donar sangre porque yo he tenido hepatitis. Porque no estoy muy informado sobre para qué va a hacer eso. Aparte de las personas a quienes va. No ponga porque no te puede pasar algo. No sé, tendría que asegurarme primero de mi sangre, ¿no? ¿Qué quisieras asegurar? ¿Qué quisieras saber? Si estoy sano para poder donar, pues, ¿no? ¿Nunca has donado? Por ahora no, hasta ahora no. Porque no me gusta inyectarme. Tengo miedo a las agujas.
Muchas veces la desinformación y algunos mitos contribuyen a que las personas tengan temor de actuar solidariamente para donar sangre y así cubrir las necesidades de muchos pacientes hospitalizados. Para ser donante hay que ser solidario, tener 18 años hasta los 65 años, tener un peso mayor de 50 kilos y 12 de hemoglobina para arriba. Sí se puede donar en persona tatuada y lo puede hacer después de un año de haber sido tatuado. En el 2017 los bancos de sangre lograron recaudar más de 300.000 unidades de sangre en todo el país. Sin embargo, de acuerdo a nuestra realidad, se necesita tener en stock alrededor de 600.000 unidades de sangre para cubrir las emergencias. Afortunadamente contamos con verdaderos superhéroes que son donantes de sangre frecuentes, como Marco y Eduardo, quienes nos dan su testimonio. Vimos un cartel que decía donación voluntaria de sangre. Más abajo decía, sé un héroe. Y mi hijo me dijo si yo podía ser un héroe. Y le dije que sí, que yo podía ser un héroe. Y me dijo, entonces quiero ver que seas un héroe. Y bueno, pasé y fue la primera vez que hice una donación voluntaria de sangre. Y a raíz de eso ya seguí donando voluntariamente hasta el día de hoy. Ya han pasado ya 6 años y yo dono cada 3 meses. Voy a donar y me encuentro con un padre de familia, eran de Huánuco, me acuerdo, y él estaba con sus 2 hijos. Era el más pequeño, el que tenía leucemia, y viví por un corto tiempo lo que vivió este señor, y lo que sentí fue pánico. Pensar de que mi hijo podía estar como su hijo. Decidí, algo más tengo que hacer. Y ya no solamente ser voluntario de donar, sino buscar cómo cambiar la forma de pensar de las personas. Donar sangre es el acto más altruista, porque no te cuesta nada. Ya lo sabes, recuerda que si donas sangre, salvas vidas. Perfecto, después de todo lo que hemos escuchado, ya hemos entendido, hemos procesado la información, vamos a escuchar, ¿no?, las conclusiones finales de los doctores, que entiendo nos darán, ¿no?, nuevamente, van a hacer ese llamado, esa invocación a la ciudadanía, ¿no?, para que nos convirtamos en donantes de sangre voluntarios, como decía la doctora, solidarios y fidelizados. Bueno, Paola, simplemente decirle a las personas que piensen que las necesidades, como les decía hace un momento, son diarias. Nosotros en el instituto tenemos niños que diariamente tienen que ser intervenidos quirúrgicamente, que llegan con hemorragias producto de un accidente o de una enfermedad, que tienen que ser intervenidos del corazón o una cirugía porque se encuentran quemaditos. Y entonces hay que ponernos en el pellejo de todas las personas. Y también pensar que quizás en un futuro nosotros vamos a ser los que vamos a necesitar esa sangre. Por eso es que no podemos esperar a tener a un familiar enfermo o que ocurra una tragedia. Los bancos de sangre tienen que tener reservas y tienen que tener reservas de sangre de calidad. Y la mejor sangre es la que procede de una persona que es donante voluntario. Claro, ¿no? Recordemos que hay mucha gente que viene de provincia, no tiene familia aquí encima. En nuestro instituto tenemos ese gran problema, ¿no? La mayoría de nuestros niños proceden de provincia y los padres se encuentran pues sumamente preocupados cuando sus hijos van a ser intervenidos porque no tienen amigos, no tienen vecinos, no conocen a nadie aquí en la institución. Entonces yo los invoco y los invito a acercarse a nuestro instituto. Nosotros estamos atendiendo todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, incluso los feriados. Entonces, nuestros niños necesitan héroes, necesitan personas que los ayuden, no solamente a recuperar su salud, sino también a cumplir sus sueños, porque todos tenemos un proyecto de vida. Así es. Y nuestros niños son nuestro futuro. Y estamos seguros, ¿no?, de que aquí en el Perú hay héroes y muchísimos. Muchísimos. El donar sangre es un acto altruista, es un acto sublime. Entonces, solicitarle, pedirle a las autoridades que
den mayor educación sobre esto. En los países más desarrollados tienen el mayor porcentaje de donantes. Entonces esto es parte por una buena educación a todos en general y a la gente que done sangre, ¿no? No es algo complejo como lo hemos visto, es algo sencillo, tiene que estar saludable, es rápido y de ese componente que dona podemos tener plaquetas, podemos tener paquete globular y plasma que puede ser plasma fresco, criopreservación. Perfecto. Okay. Y va a salvar muchas vidas. Muy bien, doctora Mesa. Sí, fortalecer la cultura de donación es tarea de todos. Entender que ese acto solidario, ese acto de fidelizado es amor, dar vida, dar la oportunidad de que nuestro paciente tiene que seguir adelante dentro de su proceso de recuperación y que en el momento de la emergencia ahí estamos. Todos estamos comprometidos con nuestra población, no solamente Lima, sino nuestras provincias, nuestras madres que están en las grandes alturas, que por alguna razón de repente ya no queremos ver más muertes maternas por causa de ello. No, todos tenemos este compromiso, les pido por favor sumarnos a este gran trabajo que vamos realizando día a día, minuto a minuto, momento a momento, en todos los ámbitos que nos toca asumir. Todos los que estamos acá estamos asumiendo una gran labor de amor, de solidaridad y de altruismo. Muchas gracias. Perfecto, un aplauso gigante a los doctores que han venido el día de hoy al programa y se nos acaba el tiempo, pero antes vamos con los mitos que tenemos aquí, ¿no? Respecto al tema de la donación de sangre, uno de ellos, que se podría contraer SIDA. Falso, nada que ver. Vamos con el siguiente. Me quedaré anémico. Nada, más bien si va anémico, ahí sí no puede donar. Y vamos con el tercero. Solo dono sangre ante una emergencia. También, ¿no? Hay que cambiar esa mentalidad. Señores, nos vamos. Ya se quedan con la programación de TV Perú. Nos reencontramos mañana con más Junta Médica. Chao.